encomendadas a su unidad. Así, el 14 de diciembre el embarque de las tropas quedaría concluido, y un día después un inmenso convoy compuesto de 26 naves zarparía de Arica organizado en dos filas, con los transportes de vapor conduciendo a remolque a los buques de vela, mientras que la custodia del grupo naval quedaba a cargo del Blanco Encalada, el Cochrane y la O'Higgins. El convoy tocaría Pisco el 19 de diciembre para reembarcar parte de la brigada del coronel Gana, momento en el cual el general Baquedano tomaría conocimiento que sus órdenes no habían sido cumplidas a cabalidad, pues contrario al plan de operaciones, solo la brigada de Patricio Lynch había sido despachada por Villagrán con dirección a Chilca, y 4 días después del plazo fijado, mientras que la brigada de Amunátegui permanecía aún en Tambo de Mora, aludiendo a la falta de cantimploras y de agua suficiente para efectuar una marcha segura por el desierto. Baquedano, hombre severo guiado por la disciplina y el deber, desaprobaría duramente la conducta del general Villagrán, ordenándole contramarchar inmediatamente a Pisco para reembarcar la brigada Amunátegui antes de continuar su rumbo a Chilca en la tarde del 20 de diciembre. Mientras tanto, el capitán Lynch, a la cabeza de la primera brigada de la primera división, continuaba su marcha escalonada siguiendo la ruta que bordeaba la costa, pasando por Herbay y Cañete en la mañana del 20 de diciembre, punto en el que sus avanzadas comenzarían a ser atacadas por los cazadores del Rímac, regimiento de caballería a las órdenes del coronel Pedro José Sevilla, quien tenía la misión de hostilizar al enemigo en su avance hacia el norte. Pese a ello, Lynch seguiría avanzando sin encontrar mayor resistencia organizada, hasta alcanzar Cerro Azul el día 21, donde además de imponer importantes contribuciones de guerra a las haciendas locales, lograría hacerse con el apoyo de más de 1000 chinos culíes que fueron liberados de la condición de esclavitud en la que trabajaban en el valle, y cuyo auxilio sería especialmente valorado para sortear el camino entre Cerro Azul y Asia, en cuyos arenales los soldados se hundían hasta más arriba del tobillo y las mulas flaqueaban bajo el peso de las cargas. En tanto, el 21 de diciembre también llegaba el convoy chileno a las costas de Chilca, sin divisar enemigos, pero tampoco a las tropas de avanzada de Lynch, por lo que sería despachado un piquete de cazadores a caballo para enlazar con la columna de vanguardia, mientras que el contraalmirante Galvarino Riveros ejecutaría el reconocimiento de la costa, examinando varias caletas no marcadas en las cartas navales para determinar potenciales puntos de desembarco que permitieran evitarle a la infantería recorrer un trayecto de arena muerta sin agua. Finalmente, se determinó la conveniencia de desembarcar a la infantería en Caleta Curayacu, ubicada a 24 kilómetros al norte de Chilca, por lo que el desembarco comenzaría el día 22. Apenas tocado tierra a las primeras fuerzas chilenas, comenzarían los reconocimientos iniciales sobre el Valle del Lurín, cuya buena fertilidad y disposición le brindaban condiciones ventajosas como punto de concentración del ejército. En su camino, las avanzadas chilenas se toparían con pequeños focos de resistencia que serían dispersados sin dificultad. Finalmente, a las 11 de la mañana del día 23, el coronel Sotomayor entraría al pueblo de Lurín, procediendo posteriormente a asegurar los poblados ubicados río arriba del valle del mismo nombre. En tanto, en Lima continuaban llegando reportes con información del inminente ataque sobre la capital. Para este momento, con el enemigo a tan solo 25 kilómetros de su objetivo, las posibilidades de salir al encuentro del ejército chileno mientras completaba su desembarco o marchaba hacia Lurín habían quedado descartadas, por lo que el 23 de diciembre Pierola ordenaría al ejército de línea ocupar sus posiciones en la primera línea defensiva, y 2 días después, en Navidad, el ejército de reserva abandonaría Lima en medio de grandes manifestaciones públicas, pasando a ocupar sus posiciones definitivas en la línea de Miraflores, dedicándose a partir de ese momento a mejorar el terreno delante de sus improvisados reductos. Al mismo tiempo, el dictador dispondría el traslado de su puesto de mando al rico balneario de Chorrillos, no sin antes conferirle al alcalde de la capital, Rufino Torrico, facultades en todo lo relativo a la conservación del orden público en Lima, tarea para la que entraría en funciones la Guardia Urbana Extranjera. Ya instalado en Chorrillos, Pierola dedicaría los próximos días a inspeccionar las obras de defensa junto con los comandantes de los cuerpos del ejército, dictando varias modificaciones de último momento destinadas a mejorar las posiciones de la tropa. Así, la línea defensiva quedaría emplazada definitivamente sobre una cadena casi continua de pequeños cerros de pendientes relativamente escarpadas, ubicados frente a una extensa pampa
que ofrecía un amplio campo de tiro para los soldados peruanos. Sin embargo, debido al apresuramiento con que fue construida, el frente presentaba algunos abras y planicies que quedaron como claros expuestos por los que el enemigo podría intentar rebasar la línea peruana y en los que apenas se pudo llegar a excavar zanjas y sembrar minas y otros explosivos, mientras que la línea principal quedaría constituida principalmente por un sencillo sistema de reductos y parapetos de 1 metro de alto, formados de pircas de piedra y sacos terreros, tras los que los soldados y cañones peruanos serían desplegados. El primer cuerpo del ejército, al mando del coronel Miguel Iglesias, tendría la responsabilidad de defender el extremo derecho de la línea peruana, que comprendía el espacio que iba desde la playa La Chira, pasaba por Villa y los llamados cerros de Santa Teresa y llegaba hasta la cumbre más occidental del Cerro Zigzag. A partir de este punto, la defensa quedaba a cargo del cuarto cuerpo del ejército, bajo el mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, quien distribuiría sus fuerzas sobre las elevaciones que iban desde las cumbres central y oriental del Cerro Zigzag y continuaban por las colinas de San Juan hasta el Cerro Viva el Perú, ubicado delante de la hacienda de San Juan. En tanto, el extremo izquierdo de la línea peruana quedó asignado al tercer cuerpo del ejército, bajo las órdenes del coronel Justo Pastor Dávila, cuyas tropas pasaron a ocupar las cumbres que se extendían desde las alturas de Pamplona hasta cerca de Monterrico Chico. Finalmente, las tropas del segundo cuerpo del ejército, a órdenes del coronel Belisario Suárez, quedarían como reserva general, desplegados a retaguardia de la hacienda de San Juan, entre el centro y la izquierda de la línea peruana. Completando las posiciones peruanas se encontraban instaladas 3 baterías de artillería emplazadas en lo alto del Morro Solar, bajo el mando del comandante Arnaldo Panizo, cuya ubicación permitía apoyar tanto a la defensa de los cuerpos de línea como repeler cualquier intento de bombardeo por parte de la escuadra chilena. Así quedaría constituido definitivamente el sistema defensivo peruano, destinándose los siguientes días a seguir mejorando las obras de defensa y a reforzar los cuerpos del ejército con la llegada de efectivos, armas y elementos provenientes del interior del país, en preparación para la batalla decisiva de la guerra que se libraría a las puertas de la capital. Por su parte, el coronel Sevilla, a la cabeza de los cazadores del Rímac, se había replegado a Mala, donde recibiría órdenes de la capital de posicionarse en Calango para continuar con la resistencia en los valles del sur de Lima. Sin embargo, consciente del reciente desembarco del grueso del ejército en Curayacu y viendo su posición cada vez más comprometida, Sevilla informaría a Lima de la urgente necesidad de replegarse sorteando los cerros ubicados entre Mala y Lurín, para continuar luego por el camino de Manchay hacia Lima, sin saber que todos los propios que mandaba serían interceptados en el camino por las fuerzas chilenas al mando del coronel Orosimo Barbosa, quien ya ocupaba para estos momentos posiciones en el Valle del Lurín. Alcanzando Chilca el 24, pasando por Caleta Curayacu el día 25 y llegando ese mismo día al campamento de Lurín, casi al mismo tiempo que las últimas tropas del ejército embarcado alcanzaban esta posición. Así, desde el día 27 de diciembre se lograría finalmente la concentración de la totalidad del ejército expedicionario que debía operar sobre Lima. Ese mismo día, Sevilla alcanzaba las inmediaciones del Valle del Lurín, emprendiendo la marcha por las lomas del Manzano. Y por la noche, los jinetes peruanos organizados en 3 secciones avanzaron con rumbo hacia Neguilla, en la convicción de encontrar allí a las tropas peruanas, pero conscientes de que el enemigo no se encontraba distante. De pronto, la vanguardia del Rímac fue sorprendida por los fuegos del regimiento Curicó ocultos tras los cerros contiguos, iniciándose un fuerte intercambio de disparos en la más completa oscuridad. Luego del primer intercambio, los jinetes peruanos retrocedieron para reagruparse y 20 minutos después el Rímac volvió al ataque para forzar su paso por la hondonada. Sin embargo, la carga sería repelida en varias oportunidades, mientras que las tropas de Barbosa colocadas en las alturas de lugares estratégicos impedían la retirada de los jinetes. El coronel Sevilla, pie en tierra, al ver la inevitable pérdida de su regimiento, instó a sus hombres a continuar la lucha, mientras otros tantos trataban de escapar de la trampa, siendo perseguidos de cerca por la infantería chilena. Horas después, Sevilla y otros 100 combatientes del Rímac serían hechos prisioneros. A pesar de sus pequeñas dimensiones, la victoria chilena obtenida en el combate del Manzano permitiría al comando chileno consolidar su control sobre el rico valle del Lurín, privando además al bando peruano de uno de los pocos regimientos montados de los que disponía para la batalla que estaba próxima a librarse.
Sin embargo, la principal hazaña alcanzada por Chile sería sin duda el despliegue organizado y en perfecta disciplina de su ejército, que en espacio de poco más de un mes le permitiría no solo retomar la ofensiva, sino también consolidar sus fuerzas a pocos kilómetros de Lima sin haber sufrido bajas de consideración en su marcha a través del duro desierto costero, quedando sólidamente establecido en el eje entre Lurín y Curayacu para finales de diciembre, en espera de la llegada de los últimos elementos requeridos para el asalto final. Así, con las fuerzas de ambos bandos a distancia visual la una de la otra, quedaría decidido que el enfrentamiento más grande y decisivo de la guerra se libraría a las puertas de la capital del Perú. La batalla por el control de Chorrillos y San Juan estaba a punto de comenzar. Muchas gracias por ver el 12º episodio de la Guerra del Pacífico, la campaña de Lima. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos veremos muy pronto en el 30º episodio de la Guerra del Pacífico.